Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Date un Chance, único programa de periodismo social que se preocupa porque la droga no entre a su casa, siempre dándole gracias a Dios de poder estar acá en el canal Mundovisión, canal 104, gracias a él, de poder llevar estos mensajes para tener una mejor Pereira y tener una vida diferente en Colombia, en Risaralda, bueno, todos los seres humanos que necesitamos cambiar día a día. Y gracias a los directivos de Mundovisión por permitirnos estar acá. Hoy un invitado súper especial, un invitado con muchos conocimientos en el tema de Date un Chance o los temas de Date un Chance y siempre con esos mensajes para que podamos superar las cosas de la vida. A todos nos pasan cosas malas, cosas buenas. Lo importante es saber lo que hacemos con cada una de ellas. Entonces vamos a presentar a don Darío Franco, pastor, psicólogo, experto en prevención, en rehabilitación, en todos estos temas de consumo, de drogas, todo lo que tiene que ver con esto, escritor. Bueno, don Darío, bienvenido a Date un Chance, ¿cómo ha estado? Fernando, muchas gracias, buenas tardes y para todos los televidentes, un cordial y afectuoso saludo. Bueno, con Darío hemos estado en muchos sitios hablando de estos temas, participando en foros, en congresos, pero la misión es la misma. La misión de Darío, la misión mía, la misión de la Fundación Date un Chance es ayudar, prevenir, llevar ese mensaje. Estamos finalizando, pues ya cuando salga al aire este programa, que lo estamos grabando hoy 31 de octubre, día de Halloween, día de los niños, día de las brujas, tiene muchos nombres el 31 de octubre, de hace 50 años, cuando yo era un niño, esto ha cambiado muchísimo, En esa época no había centros comerciales, entonces nosotros salíamos a la calle, había los peligros de esa época, porque en esa época ya existía la maldad de la gente, de meterle porquerías a los dulces para que los niños se chuparan eso y se chuzaran con un alfiler, por ejemplo, cositas de esas que en esa época eran bien complicadas y bueno, pero se vivía un ambiente pues mucho más sano, ¿no? Mucho más familiar, porque uno salía con el papá, con la mamá a recoger los dulces a la calle, en el barrio. No habían unidades residenciales ni habían tampoco centros comerciales. Don Darío, hoy, 31 de octubre, ya cuando se emite este programa, es martes, ya ha pasado todo esto, ojalá no pase nada y ojalá todo se lleve bien en todas las ciudades del país y en el mundo entero donde se celebra este día. De la época que yo hablo a hoy, en su percepción, ¿qué ha cambiado y por qué ha cambiado? Bueno, la verdad es que todo cambia. Algún psicólogo dijo en una ocasión que lo único que permanece es el cambio. Es una sociedad cambiante. El problema es que el cambio que se ha venido dando en todos estos aspectos del Halloween es que inicialmente se llamaba el Día de los Niños y era el Día de los Niños. Inclusive después tomó la connotación de que los adultos comenzaron a disfrazarse, a hacer sus fiestas y entonces ya se llamó la fiesta de los niños, ¿cierto? Ya. Sí. Y luego ya se perdió ese concepto de niños. Aunque hay muchos niños en la calle, lo tremendo es esta noche, cuando comienza toda el jolgorio, toda esa cantidad de cosas, tanto que ciudades como Bogotá en este momento han tenido que tomar medidas de precaución por la violencia que se genera y por toda esa cantidad de conflictos que se dan. Claro, aquí en Pereira esta semana, con las medidas que también tomó el alcalde de Pereira, las medidas pues preventivas, entonces una señora escribió en el Facebook, decía que sí, el alcalde hablando, si con tanto indigente que hay por las calles, ¿qué Halloween va a haber en paz? Entonces yo le dije, dígame,
dígame qué es un Halloween en paz y yo le puedo contestar. Pero ¿qué tienen que ver los indigentes, mal llamados indigentes, con la fiesta del Halloween? Es que el peligro está en todo lo contrario a los habitantes de calle, a los muchachos que salen con los bolsillos llenos de dinero, en carro, a tomar, y luego se van en esos automóviles a toda velocidad, a causar accidentes, a consumir todo tipo de sustancias, alcohol y bueno, lo que sea. Ese es el peligro. Toda esa gente que anda en moto, que se disfrazan, que esa es la moda que han cogido, que se van con máscaras a hacer daño. Un habitante de calle no tiene moto y anda en la calle. Ese es precisamente el peligro, ¿no? Porque hay gente que en medio de una frustración que se está viviendo, una frustración colectiva, de no alcanzar los estándares de vida y todo eso, la gente se vuelve agresiva. Ya lo habíamos dicho en otro programa, y se dice en psicología que toda agresividad, que toda frustración conlleva la agresividad. Y es lo que estamos viviendo en el día de hoy. No una fiesta, sino un desahogo de la gente haciendo precisamente como una catarsis, pero a partir de lo malo, ¿cierto? De la violencia, del desorden, de toda esta cantidad de cosas que se dan precisamente en el día de hoy. No es que el día sea malo, sino que lo hemos convertido en malo. Claro, y que tiene su connotación, pues, digamos, diabólica y de brujos y de mitos, ¿no? Porque en muchas partes del mundo este día lo escogen para sacrificar animales, para sacrificar niños. Yo leí alguna vez que sacrificar niños como tal no es, sino que cogen los niños en esta época. Hay unas vacunas que producen con sangre de niños, que es la famosa hemovacuna, pero la de bueno, eso es un cuento que yo leí y listo. Entonces muchos niños se pierden en estas fechas, pero es para eso. Y otros sí sacrificarán niños. Por eso es la responsabilidad de los padres de cuidar a sus niños, de cuidar a sus hijos, de estar pendiente de ellos. Porque es que el hecho no es llevarlo a un centro comercial y bueno, váyanse, porque es que los centros comerciales están llenos de personas que también van a mirar a ver a quién le hacen daño. Entonces, con su opinión acerca de esto, me da pie a que pasemos al tema que no es nada diferente, que es el tema del Deportivo Pereira, que hoy se volvió más grande y más grave porque hoy ya tomaron la vocería. Fue los mal llamados hinchas, porque es que esos no son hinchas, son personas desadaptadas que colapsaron hoy la ciudad de Pereira. En la parte de salud mental, ¿qué ocurre con estos muchachos que son hinchas y se dicen hinchas bravos, dañan una ciudad, se creen los dueños del Deportivo Pereira, pero no aportan nada? Hoy el 80% de los pereiranos llegaron tarde al trabajo, que trajo muchísima preocupación y se cambió todo el tema de la gente para llegar a su trabajo. Hoy viernes fue totalmente atípico. Entonces, en el tema de salud mental, en el tema de como ve usted los jóvenes hoy en día, en cuanto al deporte, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que eso es llover sobre mojado, como decían los abuelos. La verdad es que esta sociedad está viviendo un desafuero, un desasosiego, una falta de sentido de la vida, que fue lo que el doctor Víctor Emil Frank, eminente psiquiatra judío, habló, ¿cierto? Entonces no tenemos un sentido de vida, y como no tenemos sentido de vida nos apegamos a cualquier símbolo, a cualquier imagen, y por eso la gente nunca dice, mira, ganó el Deportivo Pereira, dice, ganamos. No dice perdió, dice perdimos. O sea, se sienten totalmente identificados, compenetrados con ese aspecto del Deportivo Pereira, y cualquier problema que se dé a nivel administrativo, a nivel de juego, lo sienten encarnado en ellos mismos, y por eso ellos salen a defender, ¿cierto? Y a tomar posiciones como las que tomaron hoy, que fue un caos completo en la ciudad, y como usted bien lo dice, un trauma para quienes estaban yendo a sus trabajos, quienes estaban yendo a estudiar, ¿cierto? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso mío, yo iba para una consulta o para una quimio abajo en la clínica del Eje, y me tocó caminar desde antes
de Mercasa hasta la clínica. Fueron 45 minutos, hermano, para llegar uno, y eso no tiene conciencia. Pero es más grave todavía, le voy a decir algo. Se estaban oponiendo a que yo pasara a pie, y tuve que disgustarme un poco con ellos para que me dejaran pasar, mostrándoles las circunstancias en las que yo estaba. Entonces, eso es lo irracional. Hemos caído ya más en el estado de la emocionalidad que en el de la racionalidad, y ahí es donde tenemos que trabajar mucho y poner mucho cuidado. Bueno, son cosas que no deben pasar y no deberían pasar. A mí me gusta siempre comparar las épocas, porque es que hay un dicho que dice que todo tiempo pasado fue mejor, y debería ser lo contrario por todo lo que existe hoy. La tecnología, las facilidades, todo debería ser diferente, pero en realidad sí, todo tiempo pasado fue mejor. Yo me acuerdo cuando íbamos al estadio con mi papá, que estábamos nosotros niños, y era una fiesta en paz. No faltaba la pelea de un hincha con otro, ahí echándose la madre, y listo, ya, de ahí no pasaba. Y salíamos yo me acuerdo que a mí me tocó ya joven también, ya grandecito, ir a los clásicos de Millonarios Santa Fe, y salíamos del estadio, ganara el que ganara, y afuera nos reuníamos todos y compartíamos y echábamos chistes y nos abrazábamos, y no pasaba nada. El fútbol y los deportes, a medida que se han ido monetizando, ha sido el acabose, porque ya los futbolistas ya no juegan por la camiseta, por su país, por su equipo, sino juegan es por el dinero, por los premios, por figurar, y de eso se han aprovechado las personas que trabajan con apuestas, por eso están patrocinando el fútbol en todo el mundo, y entonces esto se convirtió para mí en un problema real de salud mental, porque la gente ya no piensa en el fútbol, ya no piensa en el espectáculo, sino piensa en ir a hacer el desorden. Entonces suceden cosas como las que sucedieron la semana pasada, de mandar a estos muchachitos del Pereira a jugar 2 partidos a sabiendas de que iban a perder, porque los otros equipos que jugaron con ellos necesitaban los puntos. Entonces sabían que iban a perder. Entonces, esto es algo bien complicado, y que nosotros aquí en Date un Chance, ya lo hicimos esta semana en el otro programa, pero sí queremos desmenuzar esto para que la gente entienda. Aquí tenemos que explicar la solución, o no la solución, sino por qué pasa esto, Darío. Bueno, hay una franja que en psicología se llama la franja de eutimia. La palabra eutimia quiere decir bueno y timio sentimiento. Entonces hay un estado de normalidad que llamamos, o de equilibrio, donde las personas pueden fluctuar desde la alegría porque alcanzaron un logro, por cualquier circunstancia, a la tristeza porque se dio también un detonante. Por ejemplo, el hijo de Doña María se graduó, y Doña María tiene que estar alegre. El tío de Juanito se murió, él debe estar triste. Esa es la normalidad, de la alegría a la tristeza. Pero cuando ya desbordamos esa línea, que ese es el problema en la euforia, cuando yo desbordo la línea y de la alegría paso a la euforia, entonces yo ya pierdo el sentido de tiempo, modo, espacio. Es decir, entro en una confusión mental que no me importa la vida, que no me importa nada, ¿cierto? Que lo que hago es desahogando como toda esa energía reprimida que traía, y ahí es donde los muchachos, tal vez lo decíamos en el programa pasado en otras circunstancias, es donde los muchachos se encienden a puñaladas, ¿cierto? Y al otro día es donde caen en cuenta. ¿Por qué? Porque el estado de euforia ya bajó, y entonces ellos se despiertan a esa realidad que no estuvieron cuando estaban en ese momento de euforia. Eso es la verdad, esa es la verdad, y eso es lo que realmente sucede en el ser humano. Los estados de euforia terminan en un pico bien bajo. Claro. Y por ejemplo, los que utilizan licor, que la gente piensa que el alcohol es un estimulante, el alcohol es un depresivo, tiene su pico alto y luego tiene su pico bien bajo, que es donde todo el mundo termina llorando,
peleando o suicidándose. Sí, ese es el peligro. Ahora, hay que entender que, como bien lo dice usted, deberíamos de vivir mejor porque tenemos más avances tecnológicos, más avances de la ciencia. Antiguamente nosotros conocíamos los estados emocionales. Se hablaba poco de la depresión, aunque había gente depresiva. Y entonces se fue modernizando esto y se fue avanzando. Algo que a mí me preocupa es que hoy en día hemos avanzado tanto que tenemos mucho conocimiento, pero poca profundidad del conocimiento. Entonces nosotros tenemos dos partes del cerebro dividido en dos partes. La parte o hemisferio izquierdo, que es el que maneja todo el aspecto motriz derecho, y el derecho, que es el que maneja todo el aspecto motriz izquierdo. ¿Qué pasa en un estado de equilibrio o de eutimia? Que la razón y la emoción, los dos hemisferios están trabajando al mismo ritmo, y entonces usted tiene razones para alegrarse o tiene razones para entristecerse, pero después viene el shock, ese rompimiento de esa franja, y nos vamos hacia arriba, por decir algo, hacia la euforia. Y entonces en la euforia el cerebro derecho se acelera completamente, se acelera, y el izquierdo se frena. Entonces la gente ya por eso no piensan, no tienen razón para hacer las cosas, están actuando únicamente sobre lo que sienten y no hay una razón para hacerlo. Igual en el estado de depresión el cerebro derecho sigue funcionando. Por eso la gente se siente la más desgraciada, la más desdichada. A mí no me ha pasado sino esto, a nadie más le ha pasado tan horrible como a mí, porque este cerebro está funcionando a 1000, mientras que este está paralizado. Por eso tenemos que enseñarle a los muchachos no a reprimir las emociones, sino a gestionar las emociones. Y como lo decíamos, en buena hora el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han entendido que el problema de violencia que estamos viviendo, que el problema de suicidio, que el problema de autoestima, que una cantidad de cosas que se dan a nivel emocional, se dan porque los muchachos no han aprendido a manejar toda esa cantidad de emociones que vienen, no las entienden, no saben manejarlas y entonces actúan, como decían los abuelos, a la loca. Claro que sí. Hay algo que nosotros recalcamos mucho en los talleres que hacemos en Date un Chance, y es el tema de las emociones innatas con las que nacen todos los seres humanos. Un niño nace y nace con 3, 4 emociones. La ira, la tolerancia, bueno, no recuerdo exactamente, pero son 3 o 4 emociones que nacen con el ser humano. Y nosotros, los padres, los adultos, nos encargamos de reprimir esas emociones y de frustrar a los niños desde que están chiquiticos. No llore porque usted es hombre y los hombres no lloran, no llore o le pego para que llore por algo. Darío, ¿cómo saca uno la tristeza? ¿Qué nos dio Dios para sacar la tristeza? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las emociones ninguna es mala. Ninguna es mala, ni la tristeza. Eso no. Son mecanismos de defensa que Dios ha puesto en nosotros. Por ejemplo, la ira es para saber decir no y para poner límite a cuando me están ofendiendo, ¿no? Por eso yo le digo, el ser humano nace con eso, porque Dios nos manda al mundo así, con esas emociones para la defensa. Claro. Igual, la tristeza es un bache donde nosotros llegamos del momento del shock, la negación, la ira, y caemos a la depresión, ¿sí? Y ya en la depresión es donde tomamos tiempo para empezar a conectar nuestros cerebros y poder volver a entrar a tomar conciencia y razón de el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Claro, entonces se han hecho estudios de las historias de los líderes del mundo que han sido malos. Y se ha coincidido que son hombres que cuando fueron niños fueron reprimidos en eso. Usted no llora, usted si le dio ira, venga, eso no, y entonces lo castigan porque hizo una pataleta. Hombre, eso hay que dejar a los niños que actúen para que saquen la ira. Si un niño acumula ira cuando esté grande,
va a volver el mundo como está ahora, guerras, la maldad. Eso son personas reprimidas que les reprimieron sus emociones innatas. Eso es lo que hay que enseñar, eso es lo que hay que decirle a los padres de familia, eso es lo que tienen que aprender los que hoy enseñan. Claro, y hay algo bien interesante, que es que cuando yo reprimo, lo que yo reprimo va a afectarme físicamente, porque hay algo que llama relación psicosomática, y entonces esa represión que yo hice va a afectar mi cuerpo, ¿ya? Por eso es tan importante algo que se está manejando en el día de hoy, aunque viene ya de tiempo atrás, que es el aprender a verbalizar, ¿cierto? Por eso la confesión dentro de la Iglesia Católica o la confesión dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica tiene que ver precisamente con que la gente diga, exprese verbalmente lo que ha sentido y lo que ha hecho mal, para poder liberar esa energía. Algunos orientales lo llaman catarsis, otros ya lo llaman sanidad interior. La sanidad interior, yo pienso que eso es lo que debemos practicar todos los seres humanos. Al sanar uno interiormente, está perdonando y nos estamos perdonando. Y el perdón yo pienso que es lo más grande que hay, porque es lo que más libera. Claro, además porque también hay palabras que las hemos dejado únicamente a la religión. Entonces, cuando usted habla de perdón, usted le dice que es un religioso. Resulta que el perdón lo manejan los sociólogos, los psicólogos, se maneja en el concepto de la filosofía y desde luego de la teología. Pero en este momento nosotros lo que necesitamos es que la gente aprenda a decir sí, me equivoqué, que reconozca, ¿sí? Y que pueda manejar esa emoción. De ahí que cuando uno habla de procesos de rehabilitación para un adicto, estamos hablando de reconocer y de aceptar. Ahí estamos liberando. Cuando se reconoce, cuando se acepta, ahí estamos haciendo un primer paso que es lo esencial para poder empezar un proceso con el tema de la rehabilitación de las drogas, por ejemplo, del alcoholismo, de cualquier adicción. Entonces, yo pienso que este mundo podría cambiar sustancialmente si se empezara otra vez a educar como educaban antes. ¿Cómo educaban? Con el catecismo, con la historia sagrada, o sea, que los niños, que los jóvenes crean en algo, crean en alguien, pero es que los jóvenes hoy no creen en nada, no creen sino en su moto y en irse y explotar y hacer lo que hacen porque no creen en nada, entonces todo lo solucionan con violencia. Claro, y otro factor que debemos de trabajar mucho es la necesidad de que los padres ganen la confianza de los hijos, porque ese es otro de los problemas. Al niño le decimos, dígame la verdad y no le pego, y el niño dice la verdad y le pegaron, ¿cierto? O lo amenazamos con espere que llegue su papá y que yo le cuente, ¿cierto? Entonces lo que estabas diciendo ahora es muy cierto, no solamente en algunas emociones como la ira, que la reprimimos, los miedos también. Nosotros no nacemos sino con 3 miedos. Eso es. Miedo a las alturas, miedo a los ruidos fuertes y miedo a las luces intempestivas, ¿cierto? ¿Ya? Son los únicos 3 miedos, pero los demás miedos ya se los hemos generado al niño. Bájese de ahí que se cae y se mata, ¿cierto? ¿Ya? Si hace tal cosa se lo voy a entregar a un loco. Entonces vamos creando esa cantidad de miedos que hoy en día son los que tienen a nuestra gente, a nuestra juventud cohibida y no quieren hacer nada por miedo a enfrentar el futuro, que era diferente con los paisas, con la gente antigua, que la gente antigua se metía en un propósito y caminaban hacia ese propósito. Hoy en día los muchachos nosotros mismos los estamos preparando mal. Entre a estudiar a ver si ahí puede, y si no puede, sálgase, ¿sabes? Póngase en negocio, pero no alquile ese local por un año, por si de pronto se quiebra, lo cierra. Estamos preparados para el fracaso y no para el éxito. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, emociones, miedos, todo eso es lo que tenemos que empezar a sacar, a inculcar y a sacar en los niños, en los bebés, porque es que
¿Cómo nacen los bebés hoy? Con esos miedos, con esas emociones, pero en su ADN ya nacen con esto ahí. Claro. Involucrado en su ADN, el conocimiento de estos aparatos que nosotros mismos se los hemos metido a los niños. Entonces, yo pienso que la educación de hoy debería ser indicada y debería ser llevada a que los niños aprendan a crecer con ese conocimiento que traen ya de la tecnología, porque es que, pero entonces una mamá por calmar al niño le da un celular que él lo prende y pone los juegos y se mete a donde quiera. Un niñito de 3 años sin conocer eso lo prende y empieza a jugar. Es increíble, es increíble. Entonces falta dirección, falta educación y falta que los jóvenes entiendan que nosotros los viejos tenemos la experiencia y sin la experiencia ellos no van a poder avanzar y por eso este mundo para mí va en ese declive tan tenaz, porque ellos no creen y la experiencia en los países desarrollados, ¿quiénes mandan? Los viejos. ¿A qué muchacho le sueltan una empresa? Usted va a las empresas multinacionales del mundo, las empresas multimillonarias y los directivos son amigos de 70, 75, 80 años que tienen la experiencia, dirigen y preparan a los jóvenes. Eso es lo que hace falta y tenemos que preparar eso preparar a los jóvenes, a los niños para eso. Claro, y eso que se da, por ejemplo, en Suecia, en Suiza, en Japón, donde los viejos, como se dice normalmente, son los maestros, ¿cierto? Y hay no solamente muchachos que van a estudiar a la escuela, sino que van a reunirse en el grupo o club de ese adulto mayor que tiene experiencia para contarles y que puede contarles la verdad no solamente desde lo teórico, sino desde lo que él ya vivió. Claro, cuando Jesús se perdió, cuando era un niñito, ¿a dónde estaba? Él no estaba con los amigos de la cuadra, estaba con los sabios, con los viejos, aprendiendo. Claro. Aprendiendo. Interesante. Exacto, sí, no, pues es que con esos, es que ahí es donde están los valores y los principios, que eso fue lo que se acabó. Yo alguna vez le pregunté, antes de irse el monseñor Tulio Duque, yo le pregunté a él, monseñor, ¿qué está pasando en el mundo con esto? Dijo, el día que el hombre le dio por sacar a Jesús, a Dios, de las universidades, de los colegios, de las instituciones, esto se vino a pique. Vamos a ir a unos mensajes importantes y regresamos para ya redondear este tema del Deportivo Pereira, el Halloween, ya desde la parte más táctica y más profesional que desde la parte espiritual. Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Ahora sí, comenzó la construcción de la nueva intersección Corales, una solución real para la movilidad. Una promesa cumplida del alcalde Mauricio Salazar. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Nueva intersección Corales. Ahora sí. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Hablar de salud mental no es una debilidad, es un derecho. Escuchar sin juzgar también salva vidas. El estigma duele, pero la empatía sana. Cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Hablar de lo que sentimos es el primer paso para sanar. Cuidar la salud mental también es prevenir. No esperar a tocar fondo. Desde la Alcaldía de Pereira trabajamos para que todas las personas se sientan escuchadas, respetadas y acompañadas. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Bueno, regresamos aquí a Date un Chance con Darío Franco, pastor, psicólogo, escritor, gran
personaje de mucho conocimiento en todos estos temas. En nuestra primera parte del programa hablamos del Halloween, del Deportivo Pereira, de los hinchas, y yo quiero tocar un tema sin ofender a nadie, porque aquí nosotros nunca ofendemos a nadie. Habrá gente que se dará por aludida, pero pues el propósito nuestro no es ese. El tema del Deportivo Pereira, cuando juegan y salen a la cancha y hablar de jugadores y de las jugadas, eso es un tema deportivo. Aquí hay muy buenos comentaristas deportivos, hay muy buenos narradores, hay gente que analiza el deporte, el fútbol, el boxeo, el básquetbol, bueno, gente experta en todo eso y los admiro y los respeto. Pero cuando ya se toca la fibra, porque volviendo al tiempo atrás, digo, a mí me gusta, hace 40 años, cuando yo quise hablar por radio, cuando llegué a un canal de televisión, a una programadora, por primera vez no me dejaban hablar porque tenía que tener licencia del Ministerio de Comunicaciones. Nadie podía decir en televisión, ni siquiera en una novela. Yo trabajé en muchas novelas, pero como extra porque no tenía licencia y no podía decir ni una sílaba, porque multaban a la programadora, multaban al canal. Hoy es diferente. A mí, pues, digo, sin ofender a nadie, sin respetar, y una vez, antes de morir, Alberto Piedradita Pacheco, él dijo que él le daba mucha tristeza ver en lo que se ha convertido la radio, ¿no? Que a las 6 de la mañana, que eran los noticieros serios, la gente hablaba, daba las noticias, hoy en día eso es terrible. Esa es cantidad de muchachos gritando y haciendo chistes y diciendo vulgaridades. Bueno, es lo que hay hoy, listo. Pero en el tema que nos compete, el Deportivo Pereira, Millonarios, Santa Fe, Nacional, hay muchos comentaristas que tiran la puya y eso hace que los hinchas tomen las decisiones que tomaron hoy los hinchas del Deportivo Pereira, de ir a cerrar las calles por defender algo que no es ni deportivo, nada, es interno de una empresa como es el Deportivo Pereira. Entonces, que se vaya, y entonces madrean al presidente y le dicen una cantidad de barbaridades, pero el presidente no se va a ir, porque para que él se vaya, esto ya lo hemos vivido 2 o 3 veces en el Deportivo Pereira, para que él se vaya, tienen que llegar a alguien y decirle tome la plata que usted invirtió y su ganancia, si no, pues él no se va a ir. Entonces, ¿para qué vamos a avivar una llama para que pase lo que pasó hoy? Entonces, yo quiero que hagamos un análisis de lo que pasó hoy con respecto a los malos comentarios que tienen algunos periodistas. Sí, lo hemos venido diciendo, estamos en una época que un sociólogo amigo mío dice la sociedad fosforito. Cualquier cosita de una vez ya nos disparó la chispa y nos encendimos, ¿cierto? Y a mí me parece que ese es el hecho tan importante de enseñarle a nuestros jóvenes. Es que venimos ya con una cultura de lo aprendido en la práctica, de ver la violencia en los estados, la reacción del papá con la mamá, todas esas reacciones, y no conocemos sino esa forma de reaccionar. ¿Cuál? La de la agresividad, ¿cierto? Donde no me importa el otro, sino que yo soy el que tengo que ser la primera. Y yo considero que el deporte es bueno. De hecho, los griegos decían mente sana y cuerpo sano, ¿cierto? Y era gente muy dada a toda la cultura deportiva, porque escúcheme bien, se llama cultura deportiva, es una cultura que tiene que ayudarle a las personas a crecer, que tiene que ayudarles a desarrollarse y todo eso, pero aquí es a la inversa, ¿cierto? Aquí muchos piensan nada más en el factor ganar y no piensan en ganar, ¿cierto? Ganamos todos, nos distraemos, disfrutamos el partido, sino que lo único que pensamos nosotros es siempre la primera parte. Lo segundo es que yo no encuentro lógica de que se vayan a tapar una vía, ¿cierto? Donde hay tanta gente y muchos que no son del Deportivo Pereira. Claro. O sea, que en vez de solidarizarse,
lo que se van a sentir es incómodos. Claro. Y van a creer una animadversión contra el Deportivo Pereira. Yo creo que son cuestiones del diálogo, del que estamos hablando tanto ahora, ¿no? De aprender a dialogar. Claro, y es que la violencia lo único que genera es más violencia. Claro. Sí, porque entonces sale una foto de lo que estaban haciendo esta mañana los hinchas y entonces empiezan a escribir los hinchas del Caldas, los hinchas del Nacional, los hinchas de... que el Pereira se va para la B, que no sé qué, que tal. Bueno, entonces se arma la pelea ahí y eso aviva más a la gente que está haciendo esto. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados? La gente del común, la gente que va a pasar y no puede, la gente que tiene que ir a trabajar, la gente que no tiene nada que ver con eso. Pero entonces, yo digo, mira, yo soy periodista empírico, yo no estudié periodismo. Yo me hice periodista al lado de Marino Sánchez, que lo admiro mucho. Él me enseñó y presenté algunas pruebas alguna vez, pero yo no hablo ni aquí, ni en radio, ni en ninguna parte de temas que yo no sé. Porque eso me lo enseñó a mí el que era hasta hace poco presidente de Caracol, que era periodista de Caracol Radio en Cali hace 50 años, Ricardo Alarcón. Él me dijo, hermano, aquí en la radio uno o sabe de un tema o tiene buena voz, pero es la única manera de surgir. Entonces, yo ¿por qué no soy comentarista deportivo si empecé porque yo no sé comentar fútbol? Entonces yo no puedo ponerme a hablar de fútbol, de jugadores y que la jugada sí, que la jugada... No, uno analiza en la casa, pero ya al aire, que la gente me escuche, no, porque yo hablo de lo que yo sé y en eso puedo salir a donde sea y de hecho pues es lo que yo hago. Pero entonces el tema no, es que a mí me gusta el fútbol y yo jugué fútbol, entonces me voy a sentar a hablar de fútbol en un micrófono sin importar y sin medir las consecuencias, que es lo que vemos hoy. Cantidad de hinchas picados y les dan candela y les dan, y sí, que hay que sacar al señor Álvaro y que hay que sacar a no sé quién y que hay que hacerle, y Dudamel y Darwin Quintero y le dan bombo a toda esa vaina y se vuelve un estallido que, gracias a Dios, hasta ahora no he oído que haya pasado algo grave hoy. Sí, yo creo que nosotros debemos de entender la importancia de volver al diálogo, al respetar al otro, ¿cierto? ¿Ya? Igual pasa en el deporte, pasa en la religión, pasa en la política, que el problema nunca decimos es yo pienso así, sino yo tengo la razón y el otro no tiene la razón. Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos hacer es volver a establecer lo que hoy en día en psicología y en algunas ciencias estamos llamando la comunicación asertiva. Enseñarle a la gente a comunicarse, a decir las cosas, no se reprima, sino aprenda a decir las cosas, ¿cierto? En comunicación asertiva hay dos términos. El uno es el término agresivo, ese que habla fuerte y que quiere imponer la ley de él, ¿cierto? Y el otro es el pasivo, que es el que dice lo que usted diga, como usted quiera, y entonces ahí también hay un problema. Por eso volvemos y repetimos, hay que guardar equilibrio en nuestras emociones, y al guardar equilibrio en nuestras emociones, guardamos equilibrio en nuestra forma de comunicarnos. Correcto, y es que no solamente en el deporte, es que yo veo, por ejemplo, una escuela de un periodismo agresivo y un periodismo que es... a mí no me gusta, es, digamos, lo de Séptimo Día. El Séptimo Día y esos programas donde los periodistas son agresivos. Los periodistas no van a entrevistar a nadie, sino a atacarlo y lo persiguen con una cámara y un micrófono. Y sí, ¿y usted por qué hizo esto? Y no, es que yo no he hecho nada. No, usted lo hizo. Y van acusando. Son jueces y verdugos de una vez. Ese periodismo a mí no me gusta. Y un día le escribí a Manuel Teodoro y me bloqueó. En todas las redes me bloqueó porque le hice un comentario. Entonces, hombre, yo pienso que debemos nosotros, que salimos en los medios, ¿no? Hoy cualquiera sale, pero todos tenemos una responsabilidad, es de apaciguar, de ser coherente y de ser, de tener mesura
en los comentarios, porque hay gente que se calienta y empieza a hablar y a decir y cometen errores que después a muchos les ha costado la vida. Y hay ejemplos muy claros de lo que era el periodismo anterior, ¿no? Juan Gosaín, muchos, que en estos días alguien lo dijo en una conferencia, el periodismo es para informar, no para opinar. Y el problema de muchos comunicadores en el día de hoy es que fueron los que opinaron. Entonces ellos son los que dicen por qué el Deportivo Pereira está mal, por qué hay que sacar a fulano, por qué fulano de tal no sirve, ¿cierto? ¿Ya? Cuando el objetivo de ellos es informar y que la gente saque sus propias conclusiones. Es que los noticieros de hoy en día de radio no son noticieros, son 5 o 6 periodistas dando cada uno su opinión. Eso es lo que yo escucho, siempre. Claro, y además la controversia es un mecanismo que lo usaron los griegos y que es bien interesante, pero la controversia en el día de hoy no se ha convertido en eso. Hoy en día la controversia en el día de nosotros es el confrontar, ¿cierto? El estar siempre buscando el defecto al otro y no buscando en realidad la solución al problema. Totalmente. Yo escucho un medio radial todos los días que empieza a las 4:30 de la mañana y yo ahí empiezo a pestañear y a escuchar y si uno no está preparado para eso, cualquier persona que empiece a escuchar eso a las 6 de la mañana ya se levanta a bañarse lleno de ira, porque es que uno le da rabia, porque es que si están hablando de un personaje que ha hecho mal y todos dándole, uno se llena de ira contra esa persona. Yo tengo una táctica que yo hago un comentario y yo escribo todo lo que me sale del corazón y de la mente, pero luego lo borro. O sea, yo no lo publico, sino que lo borro. Yo sí comento cosas de mi pensamiento mío, de Fernando. No como periodista, sino como ser humano, sobre todo cuando es el tema de la adicción, de la prevención, y eso sí, yo hablo. Pero, hombre, hay que tener mesura y yo le pido a mis compañeros, a mis amigos, a mis colegas, los conozco o no los conozca, que tengamos mesura, porque es que mucho de lo que pasa y que pasó hoy en Pereira es culpa de esos comentarios que de pronto no son malintencionados, sino que son hechos, son expresados bajo el dolor o bajo la rabia o porque las cosas no pasaron. Lo hablábamos también el otro día, el fútbol es un deporte donde se gana o se pierde, ¿sí? O se empata. Alguno tiene que ganar, el otro tiene que perder y si no se empata. Pero si el campeonato depende de que no se puede empatar, pues se empató y listo, se perdió. Hay un dicho muy grande en el fútbol que dice, en el fútbol hay revancha y siempre habrá la revancha. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, Darío. Claro, eso es lo que tenemos que empezar por enseñarle a nuestra gente, que cuando vamos a un partido para que están jugando 2 equipos, y lo decíamos también, en esos 2 equipos cada uno tiene 11 jugadores, las canchas tienen las mismas dimensiones, y lo que tenemos que saber es que uno de los 2 tiene que ganar, perder o empatar, no hay sino los 3 caminos, ¿cierto? Y que perder, si lo tomamos en un buen sentido de la palabra, como lo toman los japoneses, perder no es perder, perder es aprender. Por eso en la cultura japonesa los retos y desafíos de la vida se dan a partir de las pérdidas que la persona tiene y cómo mejorarlas y superarlas. Así es, para nacer hay que morir. Uno para aprender tiene que caerse, pero uno tiene que aprender a caer para poder levantarse bien. Bueno, vamos a un último corte y regresamos con nuestro tema final aquí en Date un Chance. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Bajo el liderazgo del alcalde Mauricio Salazar, en Pereira la salud se siente. Estos son los 3 logros que nos llenan de orgullo. Cerca de 400 vidas acompañadas.
A través de la línea 123, nuestros psicólogos escuchan, orientan y acompañan a quienes más lo necesitan. Educación en salud sexual, decisiones con responsabilidad. Llevamos educación en derechos y deberes en salud sexual a más de 8.300 estudiantes de instituciones públicas. Respuestas reales para quienes más lo necesitan. Con el programa Alcalde Resuelve eliminamos barreras en salud. Más de 1.700 casos atendidos con éxito con un 93% de efectividad. Seguimos demostrando que la salud en Pereira avanza con hechos. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Bueno, ya en esta parte final de Date un Chance, vamos con el tema más doloroso, con el tema doloroso de la semana que terminó y esta que empieza, que es un tema que, o sea, hoy es noticia, porque es muy doloroso, pero esto viene sucediendo hace mucho tiempo. En la ciudad de Cali, una niña, madre de una bebé, María José Ardila, que en paz descanse, murió el día que estaba celebrando su cumpleaños en una discoteca en Cali, y vino un reto de esos que hacen ahora en las discotecas. Y eso lo hacen con muchas sustancias. Este fue con alcohol, o quién sabe qué sustancia, eso lo están investigando, qué otra sustancia le dieron. El caso es que yo conozco campeonatos de tomar aguardiente donde la gente resulta muerta, solo con aguardiente. Esta chica le hicieron tomar tequila, dos aguardientes, 2 rones, 2 chut, 2 no sé qué, esa cantidad de términos que hay ahora, y hasta que se tomó uno que dijo, uy, esto sabe horrible, esto sabe inmundo, hasta ahí llegó la niña, se cayó, se desmayó, empezó a vomitar, broncoaspiró, se intoxicó, muerte cerebral y murió. Entonces, Darío, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando en este mundo con estos muchachos? ¿Será que viene de los padres, que no hay cuidado, la moda? ¿O por qué los jóvenes tienen que pensar siempre en esta cantidad de retos donde se ponen en peligro siempre? Fernando, hay en este momento estamos viviendo esa sociedad, la sociedad del vacío, la dice un gran filósofo y sociólogo, una generación sin sentido, ¿cierto? ¿Ya? Donde, ojo con esto que voy a decir que es muy delicado, donde los mismos deportes extremos se han convertido no en un deporte para edificarnos, sino para buscar la muerte y buscarla heroicamente. En un programa de televisión hace tiempo se entrevistó a unos muchachos que bajan en Medellín por la falda de Santa Elena, ¿cierto? A toda velocidad. Y la verdad es que le preguntan a los muchachos qué era lo que ellos buscaban con arriesgar la vida en esa forma. Y la mayoría dijeron que lo que deseaban era morir bajo las llantas de un camión. Es decir, lo que la gente está haciendo, y con estos desafíos, con estos retos, que este no es el único, hay muchos, y muchos que han causado vidas, que ya hay muchos muertos a causa de eso, es precisamente ese sinsentido de la vida, pues. O lo cumplo o me muero, ¿cierto? Y no pensamos más allá de la circunstancia que estamos viviendo, sino también del ser arrojados, hemos sido desafiados, por eso se llaman retos, ¿no? Entonces lo retaron y yo lo hago, ¿cierto? Aunque muchas veces ni siquiera lo quieren hacer, pero ya dije que sí, y para no quedar mal, entonces lo cumplo. Y sobre todo que estos muchachos no piensan sino en ellos, lo que hablábamos al principio del programa, no piensan sino en ellos, no le tienen miedo a nada, y no piensan sino en ellos, no piensan en el daño o en el dolor que están sintiendo sus padres, pero yo pienso que al mismo tiempo sus padres son responsables de lo que están haciendo sus hijos, porque es que uno tiene que saber a dónde están sus hijos y qué están haciendo. Yo pienso que hoy, muchos padres habrán reflexionado y estarán pendientes de que los hijos no vayan a irse a una discoteca a participar de un reto de esos. Pero eso no depende de los muchachos, sino depende de los padres, de el amor responsable con que los lleven.
Porque yo no saco nada con decirle a mi hijo, no, váyase para la discoteca, pero no vaya a hacer ningún reto de esos. Pero si él no lleva el valor, el principio, el fundamento de no tomarse el primero, de no tomar. Hombre, estamos abocados a estas tragedias que se pueden prevenir, Y eso, yo hoy le escribí al alcalde de Cali en un comentario que hizo. Yo le dije, alcalde, ¿cuántas propuestas hay sobre su escritorio para hacer prevención? En las universidades, en los colegios, en los jardines, en las empresas, en la alcaldía, los funcionarios de la alcaldía. Esas son tragedias que se pueden prevenir, pero no hay, porque eso vale. Pero vaya usted a la alcaldía y pida 10 millones de pesos para una fiesta y no le dan la plata y no le mandan el aguardiente. Entonces, son cosas que no tienen sentido, que no tienen coherencia, pero es lo que está pasando. Entonces, a esto hay que darle un vuelco, Darío, un vuelco total a las instituciones, a los gobiernos departamentales, municipales. El secretario de salud de un municipio tiene que ser un médico, tiene que ser un tipo que sepa lo que está pasando. No un arquitecto amigo del alcalde, porque entonces no vamos a hacer nada. Mire, yo me vine hoy mirando el comportamiento de los muchachos, hoy Halloween, de los muchachos que andan en la calle, que andan drogándose y van por la calle caminando muertos de la risa, pero no tienen un objetivo, no tienen una ilusión, no tienen un mañana en qué pensar. Qué triste, pudiendo un municipio, teniendo el dinero y pudiendo cómo arreglarle la vida a un muchacho eso que no, es que ellos no quieren, ellos están ahí porque quieren. Mentira, no están ahí porque quieren, están ahí porque ya no tienen nada que hacer, porque no tienen cómo salir adelante sin un apoyo. En Secretaría Departamental de Salud se tenía la otra vez un eslogan o un distintivo que decía: sin normas claras no hay salud mental. Sin normas claras no hay salud mental. Los hogares tienen que tener hoy en día normas claras. El papá tiene que ser la persona que ejerce ese liderazgo. En mi tiempo, y a usted le gusta mucho hablar de tiempos pasados, claro. A mí también. En mi tiempo éramos muchachos de 16, 17 años y le decíamos al papá: papi, ¿me dejas salir a la esquina a charlar con los amigos un rato? ¿Sí? Y el papá le decía a uno: 9 de la noche en la casa. Y a las 9 de la noche uno estaba tan entretenido que no se daba cuenta, y el viejo simplemente salía y tosía y uno ya sabía, voy para la casa, ¿cierto? Hoy en día en los hogares no se cumplen normas, hoy en día no hay normatividad, hoy en día no hay responsabilidad. Por eso alguien está diciendo acertadamente, una psicóloga argentina, amiga y escritora muy buena, y ella dice precisamente que lo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, más que cómo defenderse de la vida, es aprender a vivir la vida. Aprender a vivir la vida. Por eso ella ha escrito 2 libros bien interesantes. Uno se llama Lo que todo chico debe saber y el otro dice Lo que toda chica debe saber. 2 libros donde se vuelve a reestructurar esos principios que no eran los abuelos no eran psicólogos, ni siquiera eran estudiados, pero tenían una vida práctica y sabían cómo gobernar, cómo manejar el hogar y cómo hacer que fueran las familias criadas con valores y principios. Claro, es que la gente antes estudiaba poco, pero traían una tradición de valores, de principios, basados en textos sabios, sí, tan sencillos como la historia sagrada. Nosotros cómo nos educamos, a base de parábolas, en libros ilustrados muy bonitos, que se llama Historia Sagrada, y todos los días tenía uno esa clase, y a uno le enseñaban la vida con parábolas de la Biblia, pero ilustradas. Se llamaba Historia Sagrada, la clase cívica, la clase de cívica, la urbanidad de Carreño, donde le enseñaban a uno a comer, donde le enseñaban a uno a coger el vaso, o sea, modales que lo único que hacían era subir el autoestima, donde podía uno llegar a donde fuera y uno era una persona educada, entonces eso se sentía uno bien. Entonces era una educación. Estudiaba uno de 8 de la mañana
a 4 o 5 de la tarde, todo el día estaba uno en el colegio. Entonces, todo eso se ha perdido, Darío, todo eso se ha perdido, televidentes, pero volvemos, hoy ha sido el tema de volver atrás. Los abuelitos saben todo eso, o sabemos todo eso. Entonces, que el abuelito no sea el alcahuete, el que solamente le dejan el niño para cuidarlo cuando los papás se van de rumba, que eso es lo que se ve hoy, sino que permítanle que le transmita esos conocimientos, esos valores, esos principios. Lo único que vale en esta vida es eso, los valores y los principios del ser humano son los que lo cubren a uno, lo tienen a uno protegido de muchas cosas malas o de decisiones malas que pueda uno tomar en algún momento. Entonces, este caso de María José Ardila, que en paz descanse, desde aquí en Date un Chance, caleña, a su familia, a sus amigos, un homenaje a ella porque hoy es un ángel que está en el cielo por una mala decisión que tomó en un momento. Entonces la gente escribe, esos comentarios que hace la gente sin sentido. Eso tenía que pasar y la única culpable es ella y no sé qué, y que todos los que le dieron tienen que pagar y que los que... ahí no hay cárcel para nadie. Ella tomó la decisión, una mala decisión, por lo que usted está diciendo, Darío, por no dejar de participar en un reto. Sí, hay que aprender a poner límites, hay que aprender sobre todo a enseñarle a los muchachos, porque es que otra cosa que se maneja mucho en psicología es la famosa presión del grupo. Entonces, el muchacho lo que siente es que si no cumple con el reto que le pusieron, en el grupo la van a desechar, ¿cierto? Y todo el mundo le tiene miedo al rechazo, al abandono, y lo que hacen ellos es precisamente tratar de agradar al grupo con el que están en el momento y de demostrar su capacidad sin importarle las consecuencias de lo que va a suceder. Es muy lamentable, es muy triste, pero yo creo que todo esto tiene solución. Un amigo me decía en estos días, hermano, yo creo que ya aquí no hay esperanza. Y yo le dije, ahí es donde perdemos la verdadera esperanza, porque nosotros lo que tenemos que tener es esa visión de que esto sí puede mejorar, que se va a tardar un tiempo, desde luego, volver a reestructurar la familia, volver a enseñar valores, volver a tratar de imponer cátedras tan importantes como las que usted ya citó, cívica, urbanidad, ética, toda esa cantidad de materias que las considerábamos de relleno, son las verdaderas materias fundamentales en el día de hoy. De hecho, hoy en día ya estamos hablando de habilidades blandas, habilidades sociales y habilidades para la vida, que no es otra cosa que enseñarle a nuestros jóvenes a vivir con los principios y las habilidades propias para vivir una buena vida. Escuchaba yo un meme de esos que salen en el Facebook, en las redes esta mañana, de alguien que hablaba de un tema específico, pero yo lo voy a poner pues para no hablar de ese tema, sino que hay cosas que antes eran tabú, prohibidas, hoy son permitidas. Y el tipo en su chiste, en su cosa decía, y yo quiero morirme antes de que se vuelvan obligatorias. Entonces estamos en un mundo que lo que era malo hoy es bueno, lo que antes era bueno hoy es malo, hoy el pan es malo, el azúcar es mala. Cuando nosotros crecimos con que el azúcar era lo que teníamos que comer para tener energía, una tajada de pan era equivalente a 6 vasos de leche y 4 huevos. Hoy no, hoy es malo el pan, hoy es malo todo eso, todo produce enfermedades. El chicharroncito era lo peor, hoy es lo mejor. El huevo, un hito a la semana porque el colesterol, hoy me mandaron 3 huevos diarios. Entonces el mundo ha evolucionado para muchas cosas. Nosotros comimos carne dura y entonces nacíamos con los colmillos puntudos. Hoy los niños nacen sin colmillos, no les nacen colmillos porque todo viene molido, todo viene ya blandito. Entonces es la evolución, pero estamos involucionando, o sea, estamos echando para atrás muchas cosas
que es los conceptos que estamos hablando aquí, Darío, que son los valores, los principios, la educación y las buenas maneras para ser buenas personas. Y la verdad es que Fernando Savater, el filósofo español, habla acerca de eso. Hay un libro de él que se llama Ética de Urgencia, y el hombre dice que hay que volver a enseñar la ética en los colegios, porque es una urgencia, porque estamos viviendo una sociedad sin valores, como usted lo dijo, y hemos invertido los valores. Hoy en día hemos humanizado a los animales y hemos animalizado a los humanos. Antiguamente los perros dormían en la perrera, en el patio de la casa, hoy en día duermen en cama con cobija y todo. Entonces hemos invertido una cantidad de valores. Y por ahí, hablando de memes, había uno muy bueno que dice: meten a los padres al asilo, mandan a los hijos al colegio y se van a pasear con el perro al centro comercial. Entonces hemos invertido todo esto y hay que volver a recuperar los valores, a volvernos cada día más humanos, como lo dice Fernando Savater: aprender a amar, aprender a respetar, aprender a comunicarnos, aprender a ser solidarios. Recuerde que Pereira fue capital cívica de Colombia, porque el civismo era parte fundamental de lo que era el desarrollo de un pueblo. Y hoy en día no nos importa destruir la ciudad, hacer lo que sea, pero todo es imponer mi principio, mi capricho, y no en realidad mi voluntad en cuanto al servicio a los demás. Bueno, amigos de Date un Chance, hoy pues temas de corazón, temas del alma, temas de ciudad, temas de principios, de valores, de familia, lo que engrandece, y tema de simplemente principios lógicos de la vida para poder vivir en comunidad, para poder vivir tranquilos, y nosotros no podemos seguir pisando al otro para poder salir uno. Nosotros no podemos seguir escribiendo lo que se nos viene a la mente, rompiendo corazones, dañando vidas, porque eso no está bien, y de ahí se desprenden esa cantidad de cosas. El deporte es un deporte, vivámoslo, gocémoslo. La fiesta es una fiesta, vayamos a bailar sin necesidad de tomar trago, sin necesidad de esto. Estamos poniendo en peligro nuestra vida, y miremos nuestros hijos a dónde están. No importa que ya sean mayores, que tengan 30, 40 años, son nuestros hijos, seguirán siendo nuestros hijos. Y nosotros tenemos algo más grande que cualquier joven. Tenemos la experiencia y tenemos la vida que hemos vivido, Darío. Un mensaje para toda la gente que nos está viendo. Con todos los principios, con todo, y la verdad es que hay que volver a recuperar esa imagen de papá y mamá. Yo tengo un hijo de precioso bebé de 48 años, digo yo, y todavía cuando va a tomar decisiones, él me llama y me consulta. Y yo creo que así tiene que ser. No es cuestión de tiranía, es cuestión de manejar adecuadamente las relaciones padres e hijos. Claro que sí, ese es el tema familiar, el tema de llevar, del amor responsable, de criar hijos con todo lo que hemos hablado para que sean buenas personas. Eso es la mejor herencia que le puede dejar uno a los hijos, la educación y las buenas maneras. Amigos de Date un Chance, nos vamos el próximo martes, 9 en punto de la noche, aquí en el canal 104. Ustedes, padres de familia, vayan, miren qué están haciendo sus hijos, a dónde están. Siempre esté con ellos, no los abandone, esté, sin acosarlos, pero esté. Date un chance para que la droga no entre a su casa. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. ¿Buscas experiencia de descanso, aventura y la mejor gastronomía? En Pereira la tienes. Ocho corredores turísticos y una ciudad con gente amable, variedad de experiencias, belleza natural única. Y claro que sí, el mejor café. Pereira, un destino que te enamora. ¿Qué esperas para venir?
El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira.